En 1967, los arqueólogos que abrieron una cisterna subterránea cerca del cenote sagrado de Chichén Itzá encontraron algo que nadie esperaba. Más de 100 esqueletos de niños, perfectamente sellados, perfectamente organizados, a 300 metros del agua sagrada más importante del mundo maya. Durante décadas nadie supo exactamente quiénes eran. Nadie supo de dónde venían. Nadie supo qué los unía. Eran niños yucatecos, de hace 1000 años, muertos con un propósito que tardó décadas en entenderse. Y cuando finalmente los científicos pudieron leer su ADN, lo que encontraron no fue solo la historia de esos niños, fue la historia de todos los yucatecos que viven hoy. Si le preguntas a cualquier yucateco de dónde viene, la respuesta es casi inevitable: de los mayas. Y esa respuesta tiene todo el peso del mundo detrás. Los mayas midieron el tiempo con una precisión que Europa no alcanzaría hasta siglos después. Construyeron Chichén Itzá, Uxmal, Palenque. Calcularon los eclipses. Inventaron el cero de forma independiente. Escribieron en un sistema jeroglífico tan complejo que tardó décadas en descifrarse. La identidad yucateca se construyó sobre una narrativa de continuidad directa. El yucateco moderno es el heredero de todo eso. De nacimiento, de corazón, por genética. Los mercados de Mérida todavía resuenan con el maya yucateco. En cientos de comunidades del interior de la península, los niños aprenden ese idioma antes que el español. Las manos que bordaron los huipiles hace 500 años y las que los bordan hoy conocen los mismos patrones. Esa narrativa es poderosa. Es honesta. Tiene raíces reales. Y también es la verdad más incompleta que se puede contar sobre una de las regiones más genéticamente complejas de todo el continente americano. El yucateco moderno desciende de los mayas clásicos. Eso es cierto. Lo que nadie contó es que esos mayas clásicos ya eran, ellos mismos, el resultado de miles de años de migraciones superpuestas. De encuentros entre pueblos que venían del sur, del centro, del altiplano, de colapsos demográficos que reescribieron el mapa humano de la península varias veces antes de que llegara el primer español. La historia del ADN yucateco no empieza en Chichén Itzá, empieza 5000 años antes. Y cuando se leen los datos completos, la identidad yucateca no se empequeñece. Se vuelve más antigua, más resistente y más sorprendente de lo que cualquier pirámide puede representar desde lejos. Un estudio publicado en la revista Nature identificó en el ADN de las poblaciones mayas grupos de alelos presentes previamente en yacimientos más antiguos de Centroamérica y Sudamérica. Los ancestros más remotos de los constructores de Chichén Itzá no tenían sus raíces genéticas en Yucatán. Habían llegado desde el sur, moviéndose a lo largo de las costas y selvas de Centroamérica durante milenios antes de asentarse en la península. La tierra que hoy se llama Yucatán no creó a los mayas. Los mayas llegaron a Yucatán y tardaron mucho en llegar. Ya instalados en la península, los grupos mayas no eran homogéneos. Los estudios genéticos muestran una diferenciación interna entre las poblaciones de las tierras bajas yucatecas y las de las tierras altas guatemaltecas. Esa variabilidad se explica por migraciones internas, intercambios comerciales y condiciones ambientales que mantuvieron ciertas poblaciones en aislamiento relativo durante generaciones. No hay un solo maya genético. Hay múltiples capas de poblaciones que durante siglos se llamaron mayas, con perfiles distintos según la región, la época y los movimientos que las formaron. Mucho antes de los españoles, llegaron los toltecas. Las sucesivas oleadas migratorias de grupos toltecas y nahuas llegaron a la península durante los periodos clásico y posclásico, procedentes del Golfo y los altiplanos centrales, transformando la estructura política y cultural de la región. Y los murales de Chichén Itzá,
Lo dicen en voz alta, si sabes leerlos. En Chichén Itzá se introdujeron la adoración de Kukulcán, la versión maya de Quetzalcóatl, los altares de cráneos, el uso del metal y una arquitectura de carácter guerrero con paralelos directos en Tula, la capital tolteca, a más de 1000 kilómetros de distancia. Los guerreros y comerciantes del centro de México que llegaron a Yucatán trajeron ideas, rituales, arquitectura e inevitablemente genes, no en cantidades suficientes para transformar la composición genética mayoritaria de la península, pero sí para dejar una firma en el ADN de las generaciones siguientes. El yucateco moderno lleva en sus células trazas de ese encuentro entre el mundo maya y el mundo del altiplano, siglos antes de que ningún español soñara con cruzar el Atlántico. Y entonces ocurrió algo que ningún ejército maya estaba preparado para enfrentar: el colapso clásico. Las grandes ciudades del sur, Tikal, Palenque, Copán, se vaciaron. La caída de esos centros se debió a una combinación de guerras internas, desastre ecológico, cambio climático y migraciones desde el norte de Mesoamérica. Cuando colapsaron, sus habitantes emigraron hacia el norte, hacia Yucatán. La península recibió una oleada de refugiados climáticos y demográficos que se mezclaron con los que ya estaban. Cada reconfiguración demográfica es también una reconfiguración genética. La Yucatán que encontraron los españoles en 1527 no era una tierra habitada por un solo pueblo compacto y homogéneo. Era el resultado de siglos de migraciones superpuestas. Los primeros pobladores del sur, los grupos que se movieron dentro de la región maya, las oleadas toltecas y los refugiados del colapso clásico. Toda esa complejidad vivía en los genes de los mayas cuando llegaron los barcos de Francisco de Montejo. La conquista de Yucatán no duró meses, duró décadas. Los mayas resistieron con una tenacidad que desconcertó a los españoles durante casi 20 años. Pero mientras la guerra militar se prolongaba, otra ya había comenzado. Esa segunda guerra no tenía guerreros, tenía microbios. Las epidemias que llegaron con los conquistadores fueron tan devastadoras y tan repetidas que dejaron una huella en el propio ADN de los sobrevivientes. La investigación genética muestra que en la población maya actual se han seleccionado genes relacionados con el metabolismo de los lípidos y con la fertilidad, probablemente como respuesta adaptativa a las hambrunas y restricciones sufridas desde la época colonial. También se detectó una selección a favor de genes del sistema inmune que protegen ante enfermedades infecciosas. Concretamente, variantes relacionadas con la resistencia a Salmonella enterica, la bacteria asociada a la terrible epidemia de Cocoliztli, que asoló Mesoamérica en 1545 y que, según algunas estimaciones, mató a millones de personas en pocos años. En cada yucateco que hoy camina por la plaza de Mérida, hay variantes genéticas en sus genes inmunológicos que son el testimonio silencioso de esa catástrofe. Son genes que sobrevivieron porque sus portadores no murieron cuando millones a su alrededor sí lo hicieron. Y la conquista no dejó solo esa huella. La población maya actual tiene también genes europeos, alrededor del 7% según los estudios disponibles, y una proporción menor de ascendencia africana. Pero aquí viene el dato que ningún número puede contar por sí solo. Ese mestizaje fue profundamente asimétrico. Cuando los investigadores comparan el ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente por vía materna, con el del cromosoma hito, que se hereda por vía paterna, el contraste es nítido. La línea materna yucateca es abrumadoramente maya. La línea paterna tiene una proporción considerablemente mayor de origen europeo. Ese dato no es neutro. Es el registro genético de una asimetría de poder radical. Las madres mayas transmitieron a sus hijos su ADN, su idioma en privado, sus conocimientos de plantas y medicina.
Los padres europeos transmitieron el apellido y un fragmento del cromosoma. En 2024, el equipo del Instituto Max Planck publicó los resultados de una investigación genética en profundidad de los restos de 64 niños enterrados ritualmente en el Chultún de Chichén Itzá, la cisterna subterránea descubierta en 1967 cerca del cenote sagrado. Lo que encontraron sacudió a los investigadores. Todos los niños analizados eran varones. Muchos tenían entre 3 y 6 años. Varios eran parientes de primero o segundo grado. Y entre ellos había 2 pares de gemelos idénticos. Los gemelos en la mitología maya tienen un significado cosmológico que no es secundario. El Popol Vuh narra la historia de los héroes gemelos Hunahpu e Xbalanque, que descendieron al inframundo y vencieron a los señores de la muerte. El sacrificio de gemelos reales no era crueldad aleatoria. Era la representación en carne y hueso del mito más importante de toda la cosmología maya. Los análisis de dieta confirmaron que los niños habían sido criados en el mismo entorno antes de ser elegidos para el ritual. No eran prisioneros de guerra ni esclavos de regiones remotas. Eran hijos de Chichén Itzá, de familias que, dentro de una estructura religiosa que hoy ya no podemos recuperar del todo, durante generaciones habían entregado a sus hijos para los rituales. Y entonces llegó el hallazgo que nadie esperaba. Cuando el equipo del Max Planck comparó el ADN de esos niños de hace 1000 años con el de los habitantes actuales de la región, encontró algo que cambió la interpretación de toda la historia. Continuidad. La comparación genética muestra que los niños sacrificados en el Chultún y los yucatecos que hoy viven en Mérida, Valladolid y las comunidades del interior comparten marcadores genéticos. Pablo Librado, uno de los investigadores del estudio, lo resumió con precisión. Las antiguas comunidades mayas no se extinguieron genéticamente. Sobrevivieron culturalmente transformadas. Las epidemias pasaron. La conquista pasó. La evangelización forzada pasó. La quema de los códices pasó. El genoma permaneció. La ciencia genómica mesoamericana tiene avances notables, pero también lagunas importantes. Las muestras de ADN antiguo disponibles para la región son todavía escasas comparadas con las de Europa o Asia Central. Muchos periodos, especialmente el preclásico, están subrepresentados. Las comparaciones entre poblaciones internas de la península son insuficientes para reconstruir con precisión el detalle de las migraciones durante el colapso clásico. Lo que se sabe es sólido. Lo que falta por saber es considerable. ¿Qué significa todo esto para los yucatecos de hoy? Significa que la narrativa de continuidad que cualquier yucateco cuenta sobre sí mismo no estaba equivocada. Estaba incompleta, y la ciencia no la contradice, la profundiza. El yucateco moderno no es simplemente el heredero de los mayas clásicos. Es el heredero de una secuencia de 5000 años de movimientos humanos, encuentros entre culturas, adaptaciones biológicas a catástrofes y una tenacidad genética que resistió lo que no se pudo resistir de ninguna otra manera. Piénsalo así. Cuando Fray Diego de Landa quemó los códices mayas en Maní, en 1562, destruyó calendarios, tratados médicos, registros históricos y gran parte de la clave para leer los glifos. Solo sobrevivieron 4 códices en todo el mundo. La escritura no sobrevivió. El genoma, sí. Cada yucateco moderno lleva en sus células un archivo que Landa no pudo tocar. Haplogrupos que conectan con los constructores de Chichén Itzá. Variantes inmunológicas forjadas por siglos de epidemias. Trazas de los pastores del altiplano que llegaron con sus dioses y su arquitectura. Y la línea materna, casi intacta, que atraviesa toda la historia como un hilo que nadie logró cortar. La identidad no se construye solo con el pasado que se recuerda.
se construye también con el que se lleva en el cuerpo sin saberlo. Hay algo que vale la pena detenerse a entender, porque es fácil malinterpretarlo. Cuando la ciencia dice que el yucateco moderno tiene un 7% de ascendencia europea, o que sus genes inmunológicos fueron moldeados por una epidemia del siglo XVI, algunos lo leen como una dilución, como si la mezcla restara algo, como si la pureza fuera el estándar contra el que se mide la identidad. Esa lectura está equivocada, y el ADN lo demuestra de la manera más literal posible. Los genes que hoy protegen a los yucatecos de ciertas infecciones no existían en esa forma antes del Cocoliztli. La catástrofe los forjó. La selección los pulió. El cuerpo yucateco de hoy es, en parte, una respuesta biológica a lo peor que le ocurrió a su pueblo. No a pesar de esa historia. Por esa historia. Eso no es dilución. Es adaptación. Es supervivencia escrita en el lenguaje más antiguo que existe. Y hay otra dimensión que la genética ilumina de manera singular. La diáspora. Millones de personas con ascendencia yucateca viven hoy fuera de la península. En Ciudad de México, en Los Ángeles, en Cancún, en Chicago. Llevan apellidos mayas o españoles o ambos. Algunos hablan maya, la mayoría no. Algunos conocen la historia. Muchos la intuyen sin poder nombrarla. El ADN no distingue entre el que se quedó y el que se fue. Los mismos haplogrupos, las mismas variantes inmunológicas, el mismo hilo materno que cruza el océano y los años y las fronteras sin romperse. La identidad yucateca no termina en los límites de la península. Viaja, se dispersa, y donde llega, lleva consigo ese archivo de 5000 años, aunque nadie a su alrededor lo sepa leer. Hay algo profundamente democrático en eso. Los códices estaban en manos de los sacerdotes, las pirámides eran de los gobernantes. Pero el genoma es de todos. Los mayas no desaparecieron. Están en Mérida, en Valladolid, en las comunidades del interior donde el idioma todavía suena en los mercados. Pero cultura y genoma no son lo mismo. El ADN resistió incendios, epidemias y colonialismo. La memoria cultural perdida en Maní no se recupera sola. Son dos historias distintas, y las dos merecen ser contadas. Lo que la genética puede hacer es devolver una parte de lo que se intentó borrar. No los nombres, no los rituales, no los libros, pero sí la prueba de que hubo continuidad cuando todo apuntaba a que no la habría. Eso es lo que el ADN devuelve. No una identidad nueva. La confirmación de una muy antigua. Vuelve a esa cámara subterránea de 1967. Los arqueólogos que la abrieron no sabían lo que tenían entre las manos. Solo veían huesos. Solo veían niños. Tardamos décadas en entender quiénes eran realmente. Y 1000 años después, personas que caminan por la plaza de Mérida comparten marcadores genéticos con esos niños. No lo saben, nunca lo sabrán la mayoría. Pero el vínculo existe. Es real. Es medible. El tiempo borró los nombres, borró los rituales, borró los libros. No pudo borrar esto. Si este vídeo te hizo ver la historia yucateca de otra manera, dale a me gusta. Suscríbete para más vídeos sobre orígenes genéticos y la historia que el ADN está reescribiendo. Y compártelo con alguien que tenga raíces en Yucatán o en el mundo maya.